lo que venimos diciendo en el transcurso de la interpretación de este particular delito de abigeato. Las penas son increíblemente altas, excesivas y totalmente desproporcionadas a los demás bienes jurídicos previstos en el Código Penal. En este caso, el abigeato agravado es de 4 a 10 años. Inclusive, ya vamos a ver que ha sido cuestionada desde otro punto de vista la constitucionalidad de este artículo. Bien, otra cuestión también, así en forma general, referido a este artículo, es que vamos a ir viendo que las formas por las que se agrava el abigeato coinciden en cuanto a la acción típica con otras conductas ya previstas en el código. O sea que realmente este agravamiento que se ha previsto en este artículo no tiene ninguna razón de ser en la medida en que prácticamente todas las conductas agravadas ya se encuentran comprendidas en otros tipos penales del código. Por lo tanto, a través del concurso se podría haber solucionado todo tipo de posibilidades en cuanto a conductas delictivas relacionadas con el tipo básico o principal. Vayamos entonces al primer inciso del 167 cuarta. Vamos a tomar un matecito. Dice el inciso primero: el apoderamiento se realizare en las condiciones previstas en el artículo 164. ¿Correcto? O sea, acuérdense que venimos de del tipo básico de abigeato y también de algunas formas agravadas del tipo básico de abigeato, pero siempre dentro del contexto del hurto. El apoderamiento del ganado, una cosa total o parcialmente ajena en forma ilegítima. Y ahora tenemos que este hurto original, con las particularidades del ganado, el establecimiento rural y todas las demás cosas que hemos venido diciendo, se da la particularidad de que se produce al momento de su comisión, acuérdense, el robo, la fuerza, al comienzo en el momento, antes o durante la ejecución del delito, y la violencia en las personas, que esa violencia en las personas, acuérdense todo el tema de la violencia física o la intimidación, si está incluida y todo eso, bien, que puede darse antes, durante o después de la comisión del delito. Bueno, entonces tenemos que en el inciso primero este apoderamiento, esto que originariamente es un hurto, se convierte en un robo por la existencia de fuerza en las cosas o violencia en las personas. Bueno, acá tenemos una serie de cuestiones. Por ejemplo, si estamos hablando de robo por la existencia, por ejemplo, de un arma, y en especial un arma de fuego. Ahí estamos en el arma de fuego con lo que sería normalmente un robo con arma de fuego. Bien, pero sabemos que el robo en el abigeato no necesariamente tiene que ser con arma de fuego, puede ser de otra forma. Entonces, si se da el caso de que alguien comete un abigeato y utiliza para ello un arma de fuego, habría
una aplicación del artículo 41 bis, que es la agravante general del arma de fuego. Después, ¿qué pasa si durante el abigeato se producen las lesiones graves o gravísimas o inclusive la muerte con posible aplicación del 165? Bueno, acá la doctrina ve varias alternativas. Dona dice que se aplica en general todas las agravantes del robo se pueden aplicar a el abigeato, cuando exista esto, las características propias de los robos que vimos anteriormente del 165, 166 y demás. Otros autores dicen que no, que depende cada situación. Por ejemplo, Figari dice que en el caso del 165 el abigeato queda desplazado y se aplica el 165, que con las lesiones habría un concurso ideal y con las demás agravamientos del robo, como puede ser el despoblado, la banda o el poblado y la banda, etcétera, el robo a través de fractura o o rompimiento de pared, cerco y demás. Bueno, todo eso no se aplican porque entiende que están subsumidos dentro de la figura agravada, en este caso del abigeato agravado por el robo de este artículo. Pero bueno, es una cuestión que está discutido en doctrina y en todo caso cada uno de estos artículos, me estoy refiriendo a las formas agravadas del robo como pueden ser el 165, 166, deben ser analizados cada uno en forma particular para ver qué hay, si hay un concurso ideal, si hay una subsunción, si hay un principio de especialidad, etcétera, etcétera, que desplaza o no este artículo con respecto a los otros. El segundo inciso dice: se alteraren, suprimieran o falsificaren marcas o señales utilizadas para la identificación del animal. Bien, ustedes saben que los animales habitualmente en el campo, en los establecimientos rurales, se le colocan marcas o señales para su individualización. Esto está regido por la ley 22.939 y sus modificaciones, ¿ok? Repito, ley 22.939 y sus modificaciones, que regula todo lo referente a las marcas y las señales. Las marcas son, así como lo dice el nombre, las marcas que se le coloca al ganado mayor, generalmente en la yerra, ustedes lo habrán visto, que es colocar el hierro caliente sobre el cuero del animal para dejarle una marca. Esa marca es la que identifica que ese animal es de determinado propietario. Mientras que las señas o señales son para el ganado menor, por menor estructura física no puede ir colocando un hierro caliente en una cabra. Entonces se hacen pequeñas incisiones en las orejas de los animales con unas formas determinadas. Todas esas formas determinadas, tanto en las marcas como en las señales, están registradas en el registro de marcas y señales, que en general es de competencia provincial. Cada provincia tiene su registro de marcas y señales. Bueno, ¿a qué viene todo este cuento? Que este cuento está relacionado a la alteración, supresión o falsificación de esas marcas o señales que son utilizadas ¿para qué? Para identificar al animal. Correcto, entonces,
acá ya hay, como verán ustedes, hay una superposición con el artículo 289, inciso primero del Código Penal, donde justamente se castiga la adulteración y falsificación de marcas, lo que yo les decía antes, ya estaban previstas estas conductas dentro del código, eran totalmente innecesarias, lo que coloca acá es complejidad. Pero bueno, en el caso concreto, por la especialidad que tiene la conducta, quedaría atrapada dentro de este tipo penal. Seguimos. El inciso que sigue dice falsificación y utilización de certificados de guía de tránsito, boletos de marca o señales o documentación equivalentes falsos. Bueno, acá lo que estamos viendo es que la falsificación y utilización ya cae sobre la documentación. La documentación, que pueden ser los certificados, las guías de tránsito, boletos de marca o documentación equivalente o falso. Bien, generalmente cuando se produce la venta de animales, que ustedes ven esos camiones jaulas que llevan los animales de un destino a otro, bueno, el transportista lleva toda la documentación correspondiente a esos animales. O sea, a quién se vende, de quién son, los boletos de compraventa, las constancias, los certificados, etc. Todo eso es lo que sirve para ir pasando los controles habituales que se hacen desde el lugar donde se suben los animales hasta su destino final, que puede ser otro ganadero o el frigorífico o el barco o el frigorífico o el barco, si es que se llevan los animales en pie o lo que sea, el destino correspondiente. Bueno, ahí llevan toda esa documentación, a eso se está refiriendo. Obviamente, también acá, no podía ser otra forma, existe una superposición con otros tipos penales. Ustedes recordarán, también el Código Penal castiga la falsificación y adulteración de instrumentos públicos y instrumentos privados. Bueno, como ven, esta superposición no tiene sentido, lo único que sirve es confundir, pudiéndose aplicar la regla del concurso y la conducta hubiera estado igualmente castigada o penada. También en la ley 22.939 y sus modificaciones está todo lo referente a este tipo de documentación que se necesita para poder transportar a los animales. Participación en el hecho de personas dedicadas a la actividad agropecuaria. Esta es otra agravante. O sea, en el momento en que se lleva a cabo la conducta, participa de alguna manera personas dedicadas a la actividad agropecuaria. Meter todo en una misma bolsa, y más teniendo en cuenta el tipo de delito y la pena que se le está previendo, no parece muy razonable. Piensen ustedes que no es lo mismo que intervenga en el hecho una persona encargada de la administración del establecimiento ganadero que el peón. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Sea un gerente de la empresa el que facilite, ayude, participe de alguna manera en el hecho, o el portero o el peón, es exactamente lo mismo. Como verán, falta racionalidad y razonabilidad en el tipo penal. Después tenemos la agravante del funcionario público, pero no como era antes, que él comentaba en la agravante del funcionario público por su calidad de funcionario público. Dice, participare en el hecho un funcionario público quien,
violando los deberes a su cargo o abusando de sus funciones, facilitare directa o indirectamente su comisión. Entonces acá vemos la gran diferencia que hay entre eso que yo le comentaba anteriormente y este tipo penal, porque acá no es por la calidad del funcionario público, sino que primero, el funcionario público está ejerciendo sus funciones y de esa manera está facilitando la comisión del delito. Y no solamente está ejerciendo sus funciones, sino que al ejercerlas está violando los deberes a su cargo o abusando de sus funciones. Entonces, como verán ustedes, acá es mucho más razonable, en todo caso, y entre comillas, obviamente, esta agravante del funcionario público que tiene en cuenta su función. Y por último, participar en el hecho, por último me estoy refiriendo al último inciso, ¿no? Participar en el hecho 3 o más personas. Bueno, acá está toda la discusión nuevamente de si estas 3 personas deben ser consideradas el equivalente de banda. Si es una banda, si la banda es igual a asociación. Pero en general, acá vemos que no se utiliza el término banda, ni se utiliza el término asociación, sino que se habla de 3 o más personas. Para los que sostienen que el concepto de banda utilizado, se acuerden ustedes, en el artículo 166 es sinónimo de asociación ilícita, este tipo de redacción les da un argumento muy importante que dice, mire, acá no utiliza el término banda o asociación, utiliza el término 3 o más personas. Por lo tanto, hay una diferencia entre banda y asociación. Cuando el código utiliza el concepto banda, siempre lo utiliza como sinónimo de asociación ilícita, como el 166. Y cuando no quiere utilizar el término banda como sinónimo de asociación ilícita, o sea, que marcar la diferencia con la banda y con la asociación ilícita, utiliza otro giro gramatical, como es en este caso, que utiliza la pluralidad de intervinientes. Como en ese caso, participan en el hecho 3 o más personas. No dice participan en el hecho una banda, dice participan en el hecho 3 o más personas. Ahí está la diferencia justamente para los que sostienen esta dicotomía que hay entre el concepto de banda o asociación y pluralidad de intervinientes en el acto ejecutivo. Bien. Yo les decía, el 167 Quarter fue cuestionada su constitucionalidad, pero fíjense por qué. En los fundamentos de la ley, los legisladores dicen que es necesario colocar una pena tan alta en este artículo porque es necesario evitar la excarcelación. Entonces se planteó que jamás puede ser un argumento válido aumentar las penas simplemente para evitar la excarcelación. ¿Por qué? Porque la excarcelación está relacionado directamente con riesgos procesales. Si la persona hay peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, ese es el motivo por el cual se dicta o no se dicta una excarcelación. Y no tiene nada que ver las penas previstas con los riesgos procesales. Si bien hay una relación entre, no es lo mismo el riesgo de fuga en un homicidio calificado que en un hurto simple, obviamente. Pero no es el kit de la cuestión, o lo esencial de la cuestión. Y acá los legisladores lo plantean como una cuestión esencial. O sea, si usted comete un abigeato agravado con esta pena, automáticamente se le niega la excarcelación, más allá de si existe o no riesgos procesales. Ese fue el planteo y un tribunal hizo lugar
y se declaró la inconstitucionalidad de las penas previstas por irracionales y fuera de lógica, teniendo en cuenta que solo tenían como objetivo evitar la excarcelación. El 167 quinques dice: en caso de condena por un delito previsto en este capítulo, el culpable, si fuere funcionario público y reuniere las condiciones personales descritas en el artículo 167 cuarter inciso 4, sufrirá además inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. Bueno, cuestiones. Entonces, estamos hablando de delito previsto en este capítulo, o sea, estamos refiriendo a cualquiera de las situaciones del abigeato que estuvimos viendo hasta ahora. Con respecto al funcionario público, no hay problema, ya sabemos el concepto de funcionario público, lo da el mismo Código Penal, pero agrega además, para el caso de que reunir las condiciones personales descritas en el artículo 167 cuarter inciso 4. Eso está refiriendo a los que manejan los establecimientos, tienen relación con la actividad que desarrolla un establecimiento de los que estamos hablando, un establecimiento rural. Bien, acá hay una serie de inconvenientes porque hay actividades que una persona relacionada con un establecimiento rural puede necesitar autorización del Estado para poder realizar determinada actividad agroganadera. Pero hay otras personas que están relacionadas al establecimiento, como puede ser el peón, que ¿cómo hacemos para inhabilitarlo? ¿Inhabilitarlo de qué? Podría decirse inhabilitarlo para que vuelva a realizar actividades en un establecimiento rural. Es medio complicado. Funcionario público a lo mejor es más sencillo, siempre y cuando, insisto, esa actividad se encuentra de alguna forma regulada y requiera algún tipo de autorización. Pero para otro tipo de personas relacionadas al establecimiento rural es complicado, dudoso su aplicación. En todos los casos antes previsto, también se impondrá conjuntamente una multa equivalente a 2 a 10 veces el valor del ganado sustraído. Bueno, acá los autores sostienen, así forma mayoritaria, que cuando habla de los casos antes previstos se está refiriendo al artículo anterior, no a todo el capítulo. ¿Por qué? Por la pena que es muy alta, una multa conjunta que equivale al 2 a 10 veces del valor del ganado sustraído. Si aplicamos esto a todos los delitos de abigeato parece irrazonable. Por eso se entiende, o por lo menos la mayor parte de los autores entiende, que se está refiriendo en este caso al artículo anterior, o sea, al abigeato agravado. Bien, gente, con esto terminamos el capítulo de abigeato. No les voy a dar, pónganse contentos, no les voy a dar ningún trabajo práctico porque sé que ahora comienza una semana bastante intensa donde Nicolás García les va a dar todo lo referente a delitos de drogas y algo más, con trabajos prácticos también incluidos y mucha bibliografía para leer. Por lo tanto, de mi parte les voy a dar un descanso para que puedan abocarse a esas tareas y bueno, ya veré de acuerdo a las actividades que se van desarrollando en la cátedra cuándo será mi próxima intervención. Así que no me extrañen y nos estaremos viendo pronto seguramente. Chau, chau.